¿Sí? Vamos con el ejercicio o problema 2 ahora. ¿Sí? Entonces, queremos estudiar algunas sucesiones y queremos ver si son de Cauchy o no, y en particular si convergen en el espacio. ¿Sí? En particular, tenemos que la primera es AN igual 1/n, con n en los naturales. Bien, aquí los naturales los vamos a considerar sin el cero. Y vamos a considerar el espacio 0, 1, ¿bien? Podemos considerar incluso el 1, pero sin el 0, con la métrica usual. ¿Bien? Entonces vamos a probar que esta... bueno, ¿y cuál es la métrica usual? Que no lo había mencionado. La métrica usual es la inducida por R, ¿sí? Es decir, simplemente vamos a tomar la, el valor absoluto, ¿sí? No tiene más. Ok, entonces, bien, vamos a considerar lo mismo de siempre, casero en los naturales. Después ese casero lo vamos a hacer más grande, lo vamos a hacer más pequeño, ¿sí? Eh, y bueno, vamos a considerar K y M mayores que ese casero. Y vamos a ver cuánto es la distancia entre entre lo que sería A sub K y A sub M, ¿bien? Entonces esto debería ser el valor absoluto entre 1 sobre K menos 1 sobre M, ¿bien? Entonces, claro, aquí el valor absoluto es una función continua, entonces lo único que tenemos que hacer es tirar esto al infinito. De todas formas, bueno, esto es lo mismo que m menos k en valor absoluto dividido en km, ¿cierto? Entonces, podemos suponer que, eh, claro, sin pérdida, bueno, aquí vamos a unir sin pérdida de generalidad. Dale con hacerlo con una Q. Sin pérdida de generalidad que m es mayor a k, ¿ya? Una cosa de poder decir que esto simplemente es m menos k, y por ende esto sería menor o igual a m, ¿cierto? Porque tengo m menos k, perdón, m menos k sería mayor a cero, ¿cierto? Pero en particular esto debería ser como, bueno, mayor que cero, entonces menor que m, ¿sí? Y le estoy restando algo positivo, ¿sí? Recordemos que el k también es positivo. ¿Ya? Entonces tengo esta desigualdad al final. Tengo cero menor que m menos k, menor que k, perdón, menor que m, ¿sí? Porque es como sumarle algo positivo, básicamente. Entonces esto es menor que m sobre km, y esto es igual a 1 sobre k. Entonces aquí si tengo el k0 tendiendo a infinito, esto va a ser 0, o va a tender a 0, mejor dicho. Bien, si lo quisiéramos hacer con el k epsilon, basta con pedir que el k epsilon sea lo suficientemente grande, tal que 1 sobre cada 0, ¿sí? Lo vamos a anotar si quieren, así como versión alternativa. Eh, Vamos a considerar sea epsilon mayor que 0. Podemos considerar el k0 en los naturales. Esto creo que lo habíamos visto en la ayudante pasado, tal que 1 sobre k0 es menor a epsilon. ¿Sí? Hicimos algo parecido, solamente lo hicimos con 2 elevado a k0, ¿cierto? Entonces, claro, en particular, yo tengo que, como el k es mayor que el k0, en particular 1 sobre k es menor que 1 sobre k0. Entonces, de aquí mismo, lo que voy a tener al final es que esta información, y que la distancia entre a sub k y a sub m es igual, perdón, es igual a 1 sobre, perdón, menor o igual a 1 sobre k. Esto es menor a 1 sobre k0, y esto es menor a epsilon, ¿sí? Entonces ahí está como más la definición epsilon delta, que podríamos decirlo. Bien, entonces tenemos por lo tanto que la sucesión, por lo tanto, la sucesión a n con los n no naturales, ¿sí? Insisto, aquí sin el cero, eh, es de Cauchy. ¿Bien? Entonces tenemos que esto sí es de Cauchy. Y la pregunta es, bueno, ¿y el límite? ¿Sí? ¿Converge o no converge? Y el problema es que no. O sea, es de Cauchy, pero el problema es que es aquí medio evidente que el límite debería ser cero, ¿cierto?
no tengo otro número entre 0 y 1 que esto converja. Supongamos que existiera, ¿sí? Digamos que, supongamos que existe A entre 0 y 1, tal que eh, la distancia a n, a, ¿cierto? Se va a 0 cuando n se va al infinito, ¿sí? Esto es lo mismo de decir que a n converge a A, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sería esto? La distancia a n, a debería ser igual a 1 sobre n menos a, ¿cierto? Y aquí, bueno, esto es lo mismo que decir a menos 1 sobre n. Claro. Y yo sé que, por ejemplo, si digo que, eh, bueno, decir que esto converge es decir que existe n en los naturales, tales que para todo n mayor que n, ¿sí? Ah, bueno, me faltó una cosita, me faltó el epsilon, ¿cierto? Entonces voy a bajar esto un poco, ¿no? Esto es como lo maravilloso del... eh, ya, esto lo voy a tener que bajar también. Voy a bajar acá. Entonces, ahora sí. Esto es lo maravilloso de la tecnología, ¿cierto? O sea, es lo mayor que cero. Si se me hubiera olvidado eso, hubiera tenido que borrar todo. Así que eso es lo maravilloso del software. Entonces, tal que si esto se cumple, se tiene que esto es menor a epsilon, ¿cierto? Esa es la gracia. Y bien, pero claro, por otra parte, tengo que esto, por desigualdad triangular inversa, debería ser mayor a cuánto? Debería ser mayor a esto, a menos 1n, ¿cierto? Bien, menor o igual a esto. Claro. Y el problema es que uno podría decir, bueno, aquí podrías tener perfectamente algo negativo, pero lo mismo rollo, como A está en el 0 y 1, sabemos que existe un n tilde, le podemos colocar en los naturales, tal que eh, para todo n mayor que n tilde, vamos a tener que sí, 1 sobre n es menor a a. ¿Sí? Básicamente porque converge a 0. ¿Sí? Ya sabemos eso lo sabemos. ¿Sí? Entonces, claro, ¿qué tendríamos? Que esto en algún momento, bueno, y estos son positivos, así que esto es lo mismo que escribir a menos 1 sobre n menor o igual a menos 1 sobre n. Pero claro, yo les acabo de decir que si consideramos ahora, tomando esto, si consideramos n que está mayor a n tilde, que perfectamente puede ser, yo había tomado eh, que los n tienen que ser mayores a n mayúscula, pero perfectamente puede darse el caso que sean mayores a ambos, ¿sí? Así que todavía estoy ahí. Esto sería mayor a cero, ¿sí? Entonces, claro, ¿qué problema tengo de que si el e es muy, muy chiquitito, en algún momento, esto aquí, o sea, en algún momento yo puedo perfectamente tomar eh, el epsilon lo puedo tomar menor a A o menor a menos 1 sobre n, y ahí tendría un problema, ¿sí? Entonces, claro, aquí está la contradicción, ¿sí? Aquí está la contradicción, porque tengo un estricto aquí, es estrictamente mayor a cero. Entonces, claro, si el A es mayor que cero, y esto se está yendo cada vez más cero, es decir, se acerca a A, aquí voy a tener una diferencia, ¿sí? ¿Sí? Perfectamente podrías tener una diferencia y puede tener la contradicción, ¿sí? Intuitivamente, lo que estoy diciendo aquí es que si ya tirara el n infinito, tendría que necesariamente el a es mayor estricto a cero, pero menor al e, ¿cierto? Entonces, si el e lo tiendo a cero, tendría algo de este tipo, fíjense, tendría algo así, tendría cero menor a a, menor igual a cero. Y esta es la contradicción, ¿sí? Cuando ya, o sea, aquí tirando la línea infinito y usando la continuidad, etcétera, tendríamos esto. Y ahí está la contradicción, si es que antes no lo veían, ¿ya? Entonces, eso, no converge, pero sí es de cochino, ¿sí? Y no converge porque básicamente al espacio le quita el límite, ¿sí?
Bien, entonces ahí tenemos un ejemplo de un espacio que no es completo, ¿sí? Eh, bien, vamos ahora con el ejemplo 2, ¿sí? Vamos obviamente a un ejemplo 2. La pantalla se puso un poquito más oscura que estoy tomando en pantallazo. ¿Bien? Y esto es un poco lo mismo de antes. Básicamente, tengo esto aquí. ¿Ya? Entonces, eh, ¿bien? ¿Qué tengo? Tengo que el espacio son los racionales con la métrica usual, de nuevo, la del valor absoluto, y tengo la sucesión que me aproxima a raíz de 2, es decir, tengo 1, 1,4, 1,41, 1,414, 1,4142, etc. ¿Bien? Entonces, vamos a ver si es de Cauchy, ¿sí? O sea, esto, para que entendamos, esto es A1, esto es A2, esto es A3, esto es A4, etc. ¿Sí? Entonces, veamos un poco cómo funciona esto. Por ejemplo, si resto A1, perdón, A2 lo voy a restar a 1, ¿sí? Esto sería simplemente 0,4. O si claro, si A4 lo voy a restar a 2, por ejemplo, para que no sea siempre un salto de 1, sería 1,414 menos 1,4. Esto me da 0,014. ¿Sí? Entonces, claro, la diferencia aquí me queda con ¿cierto? Este mando, básicamente. Me queda, esto es del orden de 10 a la menos 3, ¿cierto? Perdón, menos 2. Entonces, este mando, ¿sí? Mando el menor. Y esto es lo que vamos a aprovechar, básicamente. Vamos a aprovechar de que esto se aproxima, o sea, es del orden de 10 a la menos 2 para hacer la convergencia. ¿Sí? Entonces, si hacemos A, perdón, bueno, vamos a tomar sea epsilon mayor que 0, vamos a considerar, eh, aquí la gracia, fíjense, la gracia va a ser de que, aquí, bueno, tomé la 2, entonces, claro, si tomo la 1, que es una anterior, el A1 es de orden 10 menos 1, ¿sí? Así que voy a considerar eso a mi favor, voy a tomar el K0, casero, perteneciente a los naturales, de tal forma que 10 a la menos K0, sí, 10 a la menos K0 sea menor a epsilon. ¿Ya? Entonces, bueno, y vamos a considerar M mayor que K, mayor que K0. ¿Ya? Por un tema de lo mismo que hemos hecho siempre, solamente de orden. Entonces, A sub M menos A sub K, esto va a ser la aproximación mésima de raíz de 2 menos la aproximación késima. Sabemos que el AM va a ser mayor a sub k, por lo que estamos viendo acá. Entonces, la gracia es que me va a quedar 0,0 y tantos ceros, hasta, bueno, y aquí un par de decimales más que serán los decimales mésimos, ¿sí? Voy a ponerle A, B, C, ¿sí? Para entender de que van más decimales acá. ¿Y aquí cuántos ceros voy a tener? Veamos el ejemplo que tomamos aquí. Por ejemplo, a 4 le gastamos 2, me queda 1, un cerito. ¿Sí? Aquí tenía 2 menos 1, me quedó, la diferencia es 1, pero me quedó ningún cero. Así que, ¿cuántos ceros voy a tener? Voy a tener m menos k menos 1. ¿Ya? Entonces, esto lo puedo ver como a, como b, c, ¿cierto? Por 10 a la m menos k menos 1, ¿cierto? Muy bien. Menos 2, perdón. Ahí sí, m menos k. ¿Ya? Entonces, voy a acotar esto por cuánto, lo voy a acotar por, fíjense, aquí el m menos k lo puedo acotar por m, ¿cierto? Lo puedo acotar por m. Aquí, disculpen, ahí sí, perfecto, ahí sí. Entonces tengo m menos k, ¿ya? Entonces tengo a, b, c menos m menos k, o lo que sería k menos m, lo mismo. Si quieren lo notamos así, A, B, C, perdón, A, B, C por 10 a la K menos M. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea acá? Eh, K menos M, esta cantidad de ceros, sí, mira, a ver, mi idea es la siguiente. Disculpen, ahora sí, me había percatado que tenía un pequeño error.
Fíjense que A4 más A1 es 0,414, A4 menos A2 es 0,014, y A4 menos A3 es 0,004. ¿Sí? Aquí quiero llegar con esto. Aquí, disculpen, el M no tiene nada que ver aquí. Aquí el que manda es K. ¿Sí? Es K menos 1. ¿Ya? Porque básicamente, fíjense, aquí el A4, ese está acá, eh, perdón, ese está acá, y le estoy restando, por ejemplo, el A2, ¿sí? Al restarle A2, lo que estoy haciendo es que le quito ese decimal, ¿sí? Le quito 1, le quito un decimal. Entonces ahí me queda el 0, bueno, y le quito el 1 también, le quito el 1 y el 4. Entonces me quedarían dos 0, uno antes de la coma y uno después. Por eso queda menos 1. Si lo hiciera con el A3, también. Entonces, da lo mismo el M es totalmente arbitrario porque, bueno, estoy suponiendo que es mayor, ¿sí? Entonces, me van a quedar aquí, me van a quedar M menos K decimales, ¿sí? Ahí está un poco la gracia, ¿sí? Bien, entonces, es K menos 1 y aquí debería ser a la 1 menos K, ¿ya? Entonces, ahora que lo tengo un poquito más ordenado, 1 menos K, ¿qué voy a tener? El K es mayor al K0. Entonces, si yo elevo, a ver si con otro, lo voy a hacer con varios. Si yo elevo 10 a la menos K, voy a tener que esto es menor que 10 a la menos K0. ¿Bien? Y, claro, y aquí, está bien el 1 menos K, ¿cierto? Sí, parece que está bien. Entonces, ¿bien? Claro, porque si no tuviera ningún 0, tendría que elevarlo a la menos 1. Sí, tendría que elevarlo a la menos 1. Y eso es con. Claro, cachito, sí, creo que está bien, o si no, debería ser a la menos K. ¿Sí? Sí, de hecho, debería ser a la menos K. ¿Sí? Ahí lo vamos a corregir. Ah, esto con verde. Menos K. Ya, disculpen, tengo los decimales. Ahí sí. A la menos K, para que me queden K menos 1 decimales. ¿Sí? Perdón, K menos 1 ceros. ¿Ya? Entonces, en particular, como esto es menor, voy a tener que. Sí, de hecho, debería pedir de que esto fuera menor a E sobre A como ABC, pero como no sé quién es ABC, simplemente voy a pensar que este es 10, ¿sí? Así que perfectamente puedo pedir que esto sea menor eh, a 10, 1 menos K, ¿sí? Porque notación científica, esto siempre tiene que ser menor a 10, ¿sí? Entonces, del orden, ahí sí, del orden de 10 a la, de 10 a la 1 menos K. Entonces, ya, disculpen, aquí sí creo que me faltó un 1. Entonces voy a pedir esto. ¿Ya? Voy a pedir, lo voy a escribir acá, 10 a la 1 menos K0. Entonces, claro, ahora puedo acotar esto por 10 a la 1 menos K0. Ahí sí, disculpen, me había armado un lío solo con el tema de los K. ¿Ya? Porque bueno, esto multiplica 1 por 10 y les queda la desigualdad de acá. Y esto, ahora sí, es menor a epsilon. ¿Ya? Y eso es natural, pedirlo, no estaba fingiendo nada. Da lo mismo el K0 que tengo, o sea, si lo hago suficientemente grande, esto se va a hacer muy chico. ¿Sí? Así que, perfecto, y ahí está. Entonces, efectivamente una asociación de Cauchy, pero claro, como es natural verlo, esto, bueno, eso no tiene más misterio, la n converge a raíz de 2, ¿cierto? Cuando la n sea infinito, lo definimos de esa manera, que sean los decimales de raíz de 2, pero claro, este no pertenece a Q, por lo tanto tengo que, eh, no está en el espacio, por lo tanto, la asociación a n es de Cauchy y no converge, ¿ya? No converge a algo que está en el espacio, ¿sí? Esa es la idea, ¿ya? Entonces, vamos ahora con la tercera, que está un poquito más extraña, que eh, es básicamente el número E, ¿sí? Ahí. Bien, entonces, queremos considerar X igual Q, ¿sí? De nuevo los racionales, con la métrica usual. Si se fijan, esto de aquí, AN igual la suma de 1 sobre K, ¿no? Es 1 sobre K factorial.
Esto está en lo racional, ¿sí? No tiene ningún misterio, ¿sí? Pero, claro, la gracia es que esto no converge a algo de lo racional, ¿sí? De hecho, si me dan un segundo, ahora sí, ¿bien? De la punta de Mateo vamos a recordar un viejo ejemplo de cuando veíamos serie Taylor, ¿sí? Entonces, tengo esto acá, esta es la definición de la serie Taylor, ¿sí? Que eran la derivada de valor en x0 sobre n factorial, ahí como que ya huele algo, x menos x0. ¿Bien? La idea es, si se evalúa en cero, ¿qué pasa? ¿Sí? Entonces, bueno, no hacemos misterio de esto, simplemente vamos a recordar que la serie Maclaurin de e a la x es esto acá, ¿ya? ¿Sí? Es esto aquí. Bueno, todo está en el apunte si quieren repasarlo. Entonces, claro, aquí es evidente que si uno evalúa e a la 1, tengo exactamente lo que me están pidiendo, que es la serie hasta el infinito, de n igual 0, le puse n igual 0, ¿cierto? Sí. De 1 sobre n, así. Bien, por ahora le voy a poner k, solamente para no interferir con la sucesión. ¿Bien? Entonces tengo esto. Básicamente que la convergencia de la serie, porque recordemos, aquí si yo tiro el n al infinito, ¿sí? El n al infinito, es decir, el límite de a n con n al infinito, esto es la serie. Sí, bueno, esto lo vieron el semestre pasado, lo vieron con el profe Nito Carreño. eh, es así, ¿cierto? Esta es el límite, ¿cierto? Es la serie, lo denotábamos así. ¿Ya? Entonces, evidentemente, el límite de esa serie es E, ¿cierto? Particular, bueno, que ya le puedo borrar el uno, es E. Entonces, eh, tenemos un teorema que garantiza esto, ¿sí? Entonces, no vamos a entrar a ver el teorema, simplemente lo quiero mencionar, que es este de aquí. ¿Sí? Es este de aquí. ¿Ya? Ya, básicamente lo que nos garantiza es que se tiene esto. ¿Sí? Lo que nos interesa, que la serie Taylor efectivamente es igual a la función. ¿Sí? Entonces, en base a eso tenemos la convergencia, pero tengo la convergencia hasta E, ¿cierto? Y estoy en lo racional. Por ende, ya sabemos que esto no converge. Sí, esta lo vamos a hacer un poquito más cualitativa nomás, no vamos a entrar en demostración muy densa. ¿Sí? No converge en Q, ¿cierto? Converge en R, pero no en Q. ¿Ya? Bien, ¿y cómo tendríamos que probar que es de Cauchy? ¿Sí? Lo probaríamos de la siguiente manera. Tendríamos que ver a n menos a sub k. Esto es igual a, sin perder generalidad, voy a suponer que n es mayor a k. Y esto sería igual a la sumatoria, partiría desde k, ¿cierto? Entonces sería, disculpen, el k es subíndice, así que voy a ponerle m. Entonces partiría de k igual a m hasta n, ¿sí? De 1 sobre k factorial. La gracia es que esto va a ser menor que k igual m hasta infinito. Y claro, y esto lo que tengo aquí es, perdón, 1 sobre k al infinito, ¿ya? Y esto lo que tengo aquí es un resto, básicamente, ¿sí? Eh, Hay un teorema acerca de eso, que lo vemos al tiro. Eh, claro, y lo que nos permite, bueno, este es el teorema. Este es el teorema que estoy hablando. Y básicamente lo que nos está diciendo que f de x es igual al polinomio enésimo de Taylor, que eh, es para nosotros simplemente es an, ¿ya? En x, aquí no estamos tomando x igual 1, más este resto, y este resto es esta cosa aquí. Entonces, y la derivada n más 1 de e a la x simplemente sería eh, e a la x, ¿cierto? Evaluado en un numerito sobre n más 1 factorial, ¿sí? Y el factor de x, estamos considerando la serie Maclaurin, que sería 0, a la n más 1. El x lo estamos considerando 1, así que esto es 1. Es decir, esto, ¿cuánto es? Es menor a algún e a la tx, que no me interesa quién es,
n más 1. Sé que existe, eso es lo que me interesa. ¿Ya? Es así. Perdón. Sería, aquí estoy considerando a m, ¿sí? Porque estoy partiendo desde m. Entonces esto sería m más 1 factorial por e a la dx, ¿sí? Y esto, la gracia es que con un m suficientemente grande, ¿sí? Es decir, si yo tengo el m a infinito, esto es 0, porque el e a la tx está fijo, ¿sí? Esto sería t en nuestro caso, que simplemente está dependiendo de 1, ¿sí? Pero se haya entendido, si no, me consulta un poco más, no, no están, si se paran a ver un poco los detalles, lo escriben un poco, se van a dar cuenta que no es nada del otro mundo. Entonces, esto sí es de Cauchy, ¿ya? Y bueno, y aquí perfectamente podríamos haber dicho M0 perteneciente a los naturales, tal que N mayor que M mayor que M0, ¿ya? Y haber considerado un M0 suficientemente grande, tal que se nos vaya a, sea menor que un epsilon o que un epsilon partido en E a la T, etc. Podemos hacer hartas cosas ahí con eso. Como tarea les dejo escribir los detalles. Les dejé todos los teoremas acá pegados, así que no debería ser muy raro. Simplemente sabiendo esas desigualdades, ya está todo, básicamente. ¿Ya? Entonces, bien, ahí terminó el problema número 2.